Hola, buen día. Es un placer saludarles. Los invito a un foro virtual que realizamos en Comercio Internacional, sí, como parte de la materia de Comercio Internacional. Y bueno, los siguientes países estarán representados por sus respectivos estudiantes: Grecia, Francia, Chipre, Italia, Finlandia y Alemania. Los estudiantes estarán hablando sobre aspectos económicos, políticos, comerciales y también harán hincapié en lo que es la historia y cómo se relaciona eso con la actualidad. Bueno, espero que puedan escuchar a sus compañeros, que intervengan y hagan las preguntas pertinentes. Esa es la idea de la dinámica, ¿sí? La interactividad. Bueno, muchas gracias por sus esfuerzos, por sus notas de voz y bueno, damos inicio a la actividad. Buenas noches, mi nombre es Alex Mari Montiel y mi ponencia aborda a Francia como país miembro de la Unión Europea. A modo de introducción, comentaré sobre su historia como nación, así como de su cultura y aspectos políticos, para entrar posteriormente en el tema económico, sus importaciones y exportaciones, políticas comerciales y acuerdos. Francia es uno de los estados más antiguos de Europa, aunque inicialmente se llamaba Galia. Este es el antecedente histórico de Francia, nombre que ocupó a partir de la Edad Media, ya que al finalizar la misma, Francia experimenta su consolidación como nación. Esta nación se ha enfrentado en la historia a importantes hechos sociales, como son las guerras de las religiones en el siglo XVI, la guerra de los 30 años de la Casa Austria, participó en el auge de los descubrimientos geográficos, especialmente del Nuevo Mundo, y en el siglo XVII se instauró la monarquía absoluta, consolidada a través de Luis XIV, conocido como el Rey del Sol. Para la abolición de esta monarquía, entre 1789 y 1799 ocurre la Revolución Francesa, que fue un proceso social y político desarrollado principalmente para la abolición de la monarquía. Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años de su historia. Este estado participó activamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial y aunque sufrió incalculables pérdidas, estuvo en el bando del triunfo en ambos casos. Durante la posguerra, Francia emprendió una labor de reconstrucción y relanzamiento de la economía y se convirtió en una de las 5 potencias con derecho a voto en el Consejo de Seguridad de la ONU y una de las 4 potencias vencedoras ocupantes alemanes. En el rescate este, del tema abordado, que es la Unión Europea, es destacable que Francia es uno de los 6 estados fundados de perdón, es uno de los 6 estados fundadores de las comunidades europeas, lo que fue, por así decirlo, el preámbulo de lo que se conoce hoy en día como la Unión Europea. Desde 1950, Francia y Alemania son considerados el motor de la Unión Europea y en la actualidad Francia destaca como país pionero de la globalización y desarrollo de las prácticas tecnológicas. Con respecto al ámbito cultural, desde la Edad Media, Francia destaca como un centro cultural de Europa, bien sea por su aporte intelectual, gastronómico, artístico, reconocidos no solo en Europa, sino a nivel mundial. Los franceses combinan lo nuevo sin perder las costumbres conservadas por años, como lo son no comer aperitivos entre comidas, ya que creen que pueden estropear o para evitar estropear el disfrute de los sabores de la comida. Comer en familia también es muy importante, así como ser puntuales y vestir con formalidad. Entre las costumbres destacan también el aprecio del teatro, los musicales y la cinematografía, especialmente si esta última es de origen nacional, ya que Francia es la cuna del séptimo arte. Tradicionalmente Francia ha sido uno de los impulsores de la tolerancia racial y cultural, y es eje de diversas asociaciones internacionales en pro de los derechos humanos. Este aprecio a la diversidad se refleja en su territorio, donde conviven casi 4 millones de personas de orígenes africanos, judíos y del este de Europa. Su arraigo cultural nacional es tal que aprecian que los visitantes que van a Francia hablen su idioma, aunque este no sea perfecto. Y rara vez responden en un idioma distinto, aunque lo conozcan bien. Por ejemplo, si vamos a hablarle en español y ellos conocen el español, es muy raro que nos respondan. En cuanto al ámbito político, actualmente su sistema de gobierno oficial es República Francesa, siendo su presidente Emmanuel Macron desde el pasado 14 de mayo.
El presidente de la República Francesa tiene un nivel elevado de poderes, especialmente en asuntos exteriores. En relación a su participación en los poderes ejecutivo y legislativo particularmente, esta puede ser más o menos activa, dependiendo si el partido político de la Asamblea es el mismo del presidente. Si este es así, este interpreta un papel activo en todas las decisiones. De lo contrario, se produce una situación denominada cohabitación y esto mengua los poderes del presidente y de su primer ministro, el cual es elegido por él mismo. En la economía, Francia es actualmente uno de los países más modernos del mundo y un líder entre las naciones europeas. Desde 1958 ha construido una democracia presidencial resistente a las inestabilidades experimentadas en las democracias anteriores. En los últimos años, su reconciliación y cooperación con Alemania, como dijimos anteriormente, Alemania y Francia son los motores, por así decirlo, de la Unión Europea. Son además quienes impulsan el euro como moneda de esta unión. Por otro lado, con respecto a sus indicadores económicos, Francia presenta una economía desarrollada con una tasa de desempleo moderada de 9%. Cuenta con un PIB per cápita superior a $31.000, lo cual es un indicador en promedio superior a todos los registrados por los países desarrollados. Para el 2016 su índice de pobreza oscilaba en 13% de la población, es decir, 13 de cada 100 ciudadanos tenían riesgo de pobreza. Este estado representa un mercado en expansión y favorable para realizar inversiones, siendo el atributo más importante su tasa de crecimiento económico, expresada con 2.2%, siendo un 1% superior al crecimiento de su población. Por otro lado, Francia es la sexta mayor economía de exportación a nivel mundial. ¿Qué exporta Francia? Sus principales exportaciones destacan los aviones, helicópteros, medicamentos envasados, carros, piezas, repuestos, turbinas de gas. ¿A cuáles destinos están dirigidos sus exportaciones? Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo e Italia. En cuanto a sus importaciones, importa principalmente carros, petróleo crudo, gas de petróleo y partes de aviones. Y los orígenes de estas importaciones son principalmente Alemania, Chile, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Estados Unidos. Es importante rescatar aquí que exceptuando China, vemos cómo los principales países que a donde importa y desde donde importa son los mismos. Esto tiene que ver con dos cosas. Uno, sus políticas comerciales y dos, también la cercanía o las limitaciones geográficas que están entre ellos, como en el caso de Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido, especialmente por la zona marítima. En relación a su política comercial, es igual a la del resto de países miembros de la Comunidad Europea. Su tasa arancelaria promedio es de 1.7%. Destacan diversas barreras de tipo no arancelarias, entre ellas subsidios a la agricultura, por la seguridad de la alimentación y también otros rubros de fabricación. En cuanto a las restricciones y regulaciones, también se encuentran restricciones y regulaciones sobre licencias para el acceso al mercado, es decir, barreras de tipo legal. Al gozar de la unión de mercado, los procedimientos aduaneros se limitan al pago de aranceles al llegar a los puertos de la Unión Europea, lo que facilita el transporte de los productos por todos los países miembros. Solicitan licencias para la importación de productos relacionados con su industria sensible, la cual son productos de acero, carbón de coque y armas. También aplican cuotas para regular la oferta y prohíben ciertos productos como residuos químicos, medicinas, pesticidas, eléctricos, bien sea por razones de salud o de seguridad. Entre sus acuerdos destaca que Francia es miembro de la Organización Mundial del Comercio, tiene un convenio con Washington sobre el comercio internacional de especies amenazadas y de fauna y flora. Acuerdos relacionados con control de sustancias, armas y desechos. Y adicional a la Unión Europea es miembro del espacio económico europeo que garantiza la circulación de la mayoría de las mercancías entre países europeos y goza de acuerdos multilaterales y bilaterales con numerosos países del mundo. Esta información tiene como fuente
la página de la Organización Mundial del Comercio, entre otras también utilicé Wikipedia y bueno, estoy a la orden para lo que tengan dudas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Ordóñez. Vengo a hablarles sobre el país Grecia, perteneciente a la Unión Europea. Para contar la historia de Grecia se puede dividir en 6 etapas. Vamos a comenzar con el periodo de la antigua Grecia. Este periodo va desde la era paleolítica, que se atestigua la presencia del hombre en Grecia, alrededor de los siglos 3200 al siglo 2000 a.C. En el actual territorio griego surgieron las primeras civilizaciones de Europa, por lo que se considera el lugar del nacimiento de la civilización occidental. Las primeras en aparecer fueron la civilización cicládica, alrededor del siglo 3200 a.C., la civilización minoica, 2700-1500 a.C., y la civilización micénica, entre el siglo 1900 y 1100 a.C. Durante estos periodos no se considera una edad oscura, debido a que no se conservan los registros escritos. Tradicionalmente que se pone fin a la Edad Oscura, así inició la época arcánica entre el siglo 1706 a.C., el cual se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Se piensa que entre el siglo 7 y 8 a.C., Homero escribió la Ilíada, uno de los textos fundamentales para la literatura occidental. A través de estos escritos también se percibe que se hizo de gran movimiento en ese siglo, lo que fueron las esculturas, las obras de teatro, las edificaciones, y adicional se introdujo el primer sistema democrático en el mundo de Atenas. Para el siglo 500 a.C., Grecia estaba dividida por grandes civilizaciones, lo que ocasionó fue una guerra territorial. Siguiendo los siglos y perteneciendo a las guerras, entramos al periodo helenístico y romano. Tras la división y la caída del Imperio Romano, Grecia pasó a formar parte del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente que perduró desde el siglo V hasta 1453. Su capital se ubicó en Constantinopla y su idioma y literatura se basaron en la lengua griega y la religión predominante fue el cristianismo ortodoxo. Con esto damos entrada al periodo otomano. Hacia finales del siglo XV, la mayor parte de Grecia y las islas del mar Egeo estaban bajo control otomano. El gobierno otomano consideró a la Iglesia Ortodoxa como las principales autoridades de la población cristiana ortodoxa del imperio, sin importar su origen étnico. Los conflictos militares estallaban entre el Imperio Otomano y otros países. Los griegos usualmente se levantaban en contra de los turcos, con algunas excepciones. Antes de la independencia, los griegos lucharon contra los otomanos en varios enfrentamientos. Entre los siglos XVI y siglo XVII son considerados por algunos autores como una especie de edad oscura en la historia griega, pues la esperanza de expulsar a los otomanes parecía remota. Aunque el dominio turco había dejado a Grecia fuera de los grandes movimientos intelectuales europeos, como la Reforma Protestante y la Ilustración de estas ideas, junto a de la Revolución Francesa y el nacionalismo romántico. A finales del siglo XVIII, Rigas Feraios, el primer revolucionario en varios de la creación de un Estado griego independiente, publicó en Viena una serie de documentos relativos a la independencia de Grecia, incluidos el himno nacional, el primer mapa detallado del país, pero fue asesinado en 1798 por agentes del Imperio Otomano. Entramos en el periodo de la Guerra de la Independencia. En 1814 se fundó la organización secreta llamada Sociedad de Amigos, cuya finalidad era la independencia de Grecia. Planeaba lanzar una revolución. Las primeras de estas revueltas comenzó el 6 de marzo de 1821 en los Principados del Danubio, bajo el liderazgo de Alexandros Ypsilantes, pero los otomanos rápidamente los sofocaron. Los eventos en el norte alentaron a los griegos
a levantar las armas y el 17 de marzo de 1821 declararon la guerra a los otomanos. Tras años de guerra, luego de varios años de negociaciones, tres de las grandes potencias, Rusia, Reino Unido y Francia, decidieron intervenir en el conflicto. Cada nación envió una flota a Grecia, tras conocer que una flota otomana egipcia se dirigía a las islas de Hidra. La flota aliada los interceptó en Pilos. Después de una semana de tensión, comenzó la batalla, que acabó con la destrucción de la flota otomano-egipcia. Una fuerza expedicionaria francesa supervisó la evacuación del ejército egipcio, mientras que los griegos se propusieron con una toma de Grecia central. En 1828, tras 2 años de negociaciones, la Primera República Helénica recibió el reconocimiento internacional en el Protocolo de Londres. Pero su independencia todavía no termina ahí. Al final de la Guerra de los Balcanes, la superficie y la población grecia habían aumentado. En los años siguientes, la lucha entre el rey Constantino I y el primer ministro por el control de la política exterior dominó el escenario político y dividió el país. Durante la Primera Guerra Mundial, Grecia llegó a tener dos gobiernos, uno pro-alemán a favor del rey ubicado en Atenas y otro pro-británico a favor de Venizelos, con sede salotánica. Los dos gobiernos se unieron en 1917, cuando Grecia ingresó oficialmente a la guerra, del lado del Triple Entente. Tras otras guerras, también digamos que por la lucha territorial se dio a fin, como ya en el año 1940, el 28 de octubre, Italia exigió la redención de Grecia, pero el gobierno griego se negó. Pero el gobierno negro se declaró en guerra. Grecia ocupa el puesto número 63 de la mayor economía de exportación en el mundo y en la economía más compleja el puesto número 54. En el año 2015, Grecia exportó 27 miles de millones e importó 47 miles de millones de dólares, dando como resultado de saldo comercial negativo de 19 mil millones de dólares. En el año 2015 el PIB de Grecia fue de 194 miles de millones y el PIB per cápita fue de 26 mil millones. Las principales exportaciones de Grecia son el refinado de petróleo, medicamentos envasados, aceite de oliva, aluminio y pescado fresco. Y las principales importaciones son el petróleo crudo, refinado de petróleo, medicamentos y materia prima para elaboración de coches de pasajeros y buques de carga. Los principales destinos de la exportación de Grecia son Italia, Alemania, Turquía y los Estados Unidos. Y los principales de importación son Alemania, Italia, Rusia, Irak y China. Grecia limita con Turquía y Albania y Macedonia por tierra, y por agua limita con Egipto, Libia y por Italia. La capital de Grecia es Atenas y su población es de 10 millones de habitantes para el año 2016. Su lengua oficial es el griego. Los sectores más importantes de la economía griega para el año 2015 eran el comercio mayorista y el minorista. El transporte y la hotelería ocupaban el 25,4%. La administración pública, la defensa, la educación, la salud y los servicios sociales contaban con el 21% y el sector inmobiliario con el 17,2%. Sus principales socios de exportación, como se mencionó anteriormente, Italia y Alemania, que son de la Unión Europea, y de la importación Alemania y el Italia, que también igual son de la Unión Europea. Esto hace un fácil acuerdo para lo que es la libertad, sí, o mejor dicho, que no implica las limitaciones de cantidad en todo lo que es de mercancía. Pero para finales del año 2009, Grecia resultó con su crisis más severa desde la restauración de la democracia en el año 1974. Pues el gobierno corrigió la cifra de su déficit, que pasó de un estimado del 6% del PIB a un 12,7%. A principios del año 2010 se descubrió que los gobiernos de Grecia, Italia y otros países europeos, mediante la asistencia de Goldman Sachs,
y otros bancos desarrollaron varios instrumentos financieros que le permitieron esconder todos sus préstamos. De este modo, cada país fue capaz de gastar más de su presupuesto y al mismo tiempo seguir respetando el déficit límite impuesto por la Unión Europea. En mayo de 2010, el déficit del gobierno griego fue revisado nuevamente y se estimó que alcanzó el 13,6% del PIB. Como consecuencia, hubo una crisis de desconfianza internacional sobre la capacidad de Grecia para pagar su deuda pública. Para prevenir dicha situación, en mayo del 2010 otros países de la Unión Europea acordaron un paquete de rescate que le entregaría a Grecia alrededor de 45.000 millones de euros en bonos de manera inmediata. Esto permitió hacer un gran impacto en las medidas de anticrisis, que su fin en común era buscar a proteger el euro. Pero esto trajo consigo un gran impacto en las medidas sobre el pueblo griego. Ha sido muy brutal. Su tasa de desempleo es del 26%, la más alta de toda la Unión Europea, y entre los jóvenes ya supera el 60%. Ya son millones de ciudadanos griegos que están viviendo bajo la línea de la pobreza. La Unión Europea ha trabajado duro para intentar aislar el euro, y la Unión Europea los problemas de Grecia y una eventualidad salida de la moneda común. Los mismos riesgos y vulnerabilidad aún no han desaparecido, y es difícil predecir el comportamiento de los mercados si el escenario es más temido por esto que se hace realidad. Eso fue un gran debate que se dio entre el año 2010 precisamente hasta el año 2015 entre la deuda pública y la salida del euro. Abajo les voy a dar el link sobre un artículo del BBC sobre referencia a todo este tema de gran debate que es de la Unión Europea y Grecia. El 28 de octubre de 1940, Italia exigió la redención de Grecia, pero el gobierno griego se negó y le declaró la guerra. En la guerra grego-italiana, Grecia repelió las fuerzas italianas hacia Albania, la primera victoria de los aliados en la batalla terrestre. Sin embargo, poco después, el país cayó derrotado ante las fuerzas alemanas durante la batalla de Grecia. Luego de su liberación, Grecia entró en una guerra civil entre las fuerzas comunistas y anticomunistas, lo que trajo consigo un debilitamiento económico y las tensiones políticas entre los partidos de la derecha e izquierda. En julio de 1965, la dimensión ante el rey Constantino II del gobierno centrista creó una agitación política que culminó en un golpe de Estado el 21 de abril de 1967 por un grupo de coroneles que estableció una dictadura. El 17 de noviembre de 1973, la brutal represión de la revuelta política de Atenas debilitó al régimen, por lo que el Consejo nombró a Dimitris Loandis como dictador. El 20 de julio de 1974, mientras Turquía invadió Chipre, el régimen colapsó. El antiguo primer ministro fue invitado a regresar a su exilio en París y dará comienzo a la era de la metafolifexis. En el primer aniversario de la revuelta de Atenas se celebraron las primeras elecciones multipartidistas desde 1964. El 11 de junio se promulgó la Constitución Democrática. Grecia se convirtió en el 10º miembro país de la Unidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, el 1 de julio de 1981, impulsada por un periodo de crecimiento constante. Las múltiples inversiones empresariales e industriales e infraestructura, así como la unión de fondos de la Unión Europea, los ingresos crecientes del turismo, el transporte y el sector del servicio, elevaron los niveles de vida del país a una altura sin precedentes. Buenas tardes, mi nombre es Girmaily Romero y les vengo a hablar sobre Chipre. Chipre se conoce oficialmente como la República de Chipre. Es un estado miembro de la Unión Europea ubicado en la isla homónima Isla Chipre. Su forma de gobierno se basa en la República presidencialista. Su territorio está conformado por 6 distritos administrativos, los cuales son los siguientes: Nicosia, Famagusta, Limassol, Pafos, Lárnaca y Kyrenia, gobernados por un representante del gobierno central. Es un estado internacionalmente reconocido.
Controla solo 2/3 de la isla. El último tercio restante fue ocupado por Turquía en 1974. En la isla se encuentran dos bases militares soberanas, Sovereign, base aéreas de Akrotonic y de Kelia, pertenecientes al Reino Unido. Está ubicada en el mar Mediterráneo y es miembro de las Naciones Unidas a partir del 20 de septiembre de 1960. A nivel geográfico pertenece al suroeste asiático, mejor conocido como el Cercano Oriente, pero a su vez, de nivel tipo político y cultural, pertenece a Europa. Okay. Su primera actividad humana, Toquenos, ubicado en la costa del sur. Este nombre proviene de los cazadores y recolectores que estaban activos en la isla alrededor del año 10.000 a.C., con comunidades estables en aldeas. La primera llegada de los humanos se debe a la extinción de hipopótamos y elefantes enanos. Diversas culturas, como la civilización micénica, conocida también como la civilización griega, en el año 1600 a.C. y posteriormente, se establecieron colonias fenicias y griegas. El faraón Tutmosis forzó a la isla a pagar tributos, hasta que el dominio egipcio fue reemplazado por hititas en el siglo VIII. Los asirios invadieron la isla en el año 800 a.C. hasta que el faraón Amasis reconquistó la isla, para luego ser reemplazados por los persas tras la conquista de Egipto. Chipre fue uno de los objetos de rivalidades entre los generales que acudían debido a su riqueza y estrategia, debido a apoderarse así por el Imperio Romano de la isla en el año 57 a.C. A partir del año 45 de la era cristiana, predicadores provenientes de San Pablo y San Bernardo inculcaron el cristianismo, siendo el primer país gobernado por un cristiano. En 1960, Turquía, Grecia y el Reino Unido firmaron un tratado que declara la independencia de la isla y posesión británica de las bases de Akrotonic y de Kelia. Makenios asume la presidencia para ese periodo. El 15 de julio de 1974, un golpe pro-griego apoyado por la dictadura griega de los coroneles, provocando así la reacción de Turquía, quien invadió el tercio norte de la isla con 30.000 soldados. La isla está ubicada en el mar Mediterráneo del sur de Turquía. Posee una actividad volcánica, sísmica y sequía. Predomina por ser de tipo montañoso y se encuentra a su vez una mayor llanura. Su punto más bajo al nivel del mar es de 0 metros y el más alto es el Monte Olimpo, 1951 metros de altura. En cuanto a la economía, predomina el bosque mediterráneo. Presenta una rica flora y fauna, así teniendo pocos mamíferos, hábitats naturales, las cuales han ido desapareciendo debido a la rápida urbanización con uso de fines comerciales y turismo. En cuanto a la fauna, posee 168 aves, 12 mamíferos, 20 reptiles, 16 especies de mariposas, las cuales han sido vistas. En cuanto al clima, es un poco mediterráneo con cálidos y secos veranos e inviernos templados en general. Sus temperaturas en verano son altos en las llanuras, que oscilan entre julio y agosto. En cuanto a otoño y el invierno, llueve entre noviembre y marzo. En cuanto a su tipo de gobierno, es miembro de la Unión Europea a partir del año 2004. En las elecciones presidenciales, a partir del 24 de febrero del 2008, el 53,36% de los votos corresponden a Dimitris Christofias,
secretario general del Partido Comunista, dejando por debajo con un 46,64% el exministro de Asuntos Exteriores Ioannis Kasoulides. En cuanto a las elecciones posteriores, el Partido Comunista pierde la mayoría y en el año 2013 es electo Nikos Anastasiadis por el partido Agrupación Democrática. En su gobierno y política se basan en la Constitución y el Acuerdo del año 1960. En 1974, Turquía consiguió el control de la tercera parte del territorio. Desde el año 2008 hasta el 2013, el gobierno del Parlamento en el Partido Progresista Trabajadores de Chipre, Partido Comunista conocido. Posee relaciones con Grecia, Israel, Egipto y Líbano por la explotación de gas natural. Mantiene buenas relaciones con los países vecinos árabes para evitar el reconocimiento de la República Turca del Norte de Chipre y con Rusia. Presenta embajadas en Cuba, Brasil, Egipto, Líbano y en la Unión Europea. En cuanto a la actividad económica, se basa principalmente en el sector servicios, ¿verdad? Anteriormente estaba afectada por la división de dos territorios, la cual ha dejado de depender de la agricultura. Sin embargo, mantiene el cultivo de cítricos que tiene alta importancia. A su vez, el sector industrial predomina por el gran índice de turismo que tiene. En la parte de exportaciones exporta cítricos, patatas, medicamentos, cemento y prendas de vestir. Sus principales clientes son o proveedores Grecia, Alemania, el Reino Unido e Italia. Más del 40% de sus productos. Pero como han avanzado el tipo de economía, se enfrascan principalmente en el turismo, teniendo así como el 70% de los ingresos en el sector servicios, y una de sus principales, como por decir, franquicias es la flota de buques. Presentan una inflación de 0,2%, cifra dada en el año 2015. Una tasa de desempleo de 5,0%. Su moneda predominante es el euro. El nivel de educación es el idioma principal, que sería el griego, dentro de ellos mismos. Muy poco practican el inglés debido a que es el griego. En cuanto a su religión, oxidados griegos, musulmanes y otros. Como principales habitantes tienen los griegos, turcos, europeos no griegos, corrijo. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi pequeña reseña sobre Chipre. Mi nombre es Sofía Granados y me tocó Italia. Para hacer un breve resumen de la historia, Italia, desde 1860, empezó a luchar por su liberación en la Primera Guerra Mundial, donde hubo bastante revolución con Rusia. Italia logró hacer una alianza con Alemania y con Francia para lograr el punto culminante, que era tener una nación libre. Pasaron de ser un estado pontificio a ser una colonia, y de una colonia a una nación, y de una nación a una república, el 2 de junio de 1946. Esta fue una gran oportunidad,
porque fue cuando por primera vez las mujeres pudieron votar. Y esto fue algo muy grande, pues algo que se logró sin haberlo planificado, porque la evolución de Italia fue algo realmente rápido después de esta decaída de grandes soldados y bastantes bajas civiles. Tanto así que se aplicó un plan que se llama el Plan Marshall, que ayudó en la economía nacional de una manera abismal. Fue reconocida a pocos años de su liberación, en 1960. Fue un milagro económico, algo que jamás se había visto. Sin embargo, se logró en la Unión Europea, específicamente en este país, en Italia. Llegó la democracia cristiana, llegó la alianza política, donde se fueron desenvolviendo muchas cosas, entre ellas las planificaciones, los acuerdos y las ayudas entre naciones, donde aumentaron tanto para Italia como para los demás países, a lograr una liberación y un crecimiento económico bastante rápido y eficiente. Su principal producto importado son medicamentos envasados, coches, o sea, carros, y piezas de repuesto para autos. También el petróleo refinado. Son sus mayores artículos de importación. Sin embargo, es el séptimo país con mayor economía en exportación en el mundo. Eso quiere decir que tiene un índice altísimo en la exportación en vez de importación. Eso da como resultado que una estabilidad económica bastante cómoda. Como exportaciones se tienen medicamentos envasados, pero, se dice que son reenvasados. Eso quiere decir que compran el medicamento y lo reenvasan, ¿ok? Hacen un cambio de empaque, por decirlo de esta manera. Pero eso es diminuto, que representa el 4,49% de las exportaciones totales de italianas, pues. La economía italiana está basada en su desarrollo automotriz. En su agricultura, que es experimentado y considerable un retroceso. ¿Por qué? Porque el país no tiene suficiente para abastecerse y sin embargo utilizan eso como su economía, como base de su economía. En la parte ganadera y en el porcino. Sin embargo, es algo realmente impresionante cómo utiliza este país el factor tan deficiente que tiene para utilizarlo como base de su economía, posicionando a Alemania como su primer país en importaciones y exportaciones, en exportaciones con un 14,5% y en las importaciones con un 17,7%. Poniendo en segundo lugar a Francia en ambas ubicaciones, exportaciones e importaciones, y Estados Unidos como tercer lugar en exportaciones y Países Bajos en importaciones. La base más fuerte en la exportación más grande que tiene Italia es el vino.
Es uno de los países de cabeza en producción de vino a nivel mundial, reconocido internacionalmente por su calidad y producción. También tiene cultivos en cereales como el trigo, el arroz, el maíz, que son de sus principales productos agrícolas de consumo propio y de exportación. Igual que flores también tiene y algunas hortalizas como las berenjenas y la cebolla y el pimentón, muy importante. También tienen frutas, pero las frutas son utilizadas mayormente para su consumo y algunas que otras son utilizadas como parte de su economía, que es también muy bien conocidas, las manzanas y las peras. Espero que esta nota les sirva de mucho o poco, o que les sirva un poco para la información que ameritan. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Domer Urbano y le voy a hablar un poco del país que me corresponde. En este caso es Finlandia. Este país comenzó aproximadamente hace 700 años con una asociación con el Reino de Suecia. Se introdujo con el cristianismo del rey Eric. Este país, la lengua que maneja es el sueco. Su primera guerra civil fue en 1918, siendo esta una parte emocional de la historia de la Finlandia moderna. En 1700 y 1721, Suecia perdió gran territorio de su población y formó a ser parte del Imperio Ruso. El Ducado de Finlandia existió hasta finales de 1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia luchó mucho contra la Unión Soviética. En dos ocasiones fue la Guerra del Invierno y la Guerra de Continuación. Hubo tratados firmados en 1947 que tuvieron como consecuencia bastantes problemas políticos debido a que perdieron el 10% de su territorio. Aparte de ello, perdieron una ciudad, su segunda ciudad, que es Viipuri. La cultura de este país es el legado indígena representado por idiomas nacionales, y es un poco difícil de determinar esta cultura debido a que estas personas son altamente melancólicas, son personas depresivas, pero ahorita en la actualidad ya están un poco más dados debido a que de ser uno de los países más pobres, ya ahora es uno de los países más ricos del mundo. En el aspecto económico, Finlandia se encuentra bien posicionada debido a que tiene una alta industrialización basada en grandes recursos del país. En este caso tienen los recursos forestales, los altos niveles de inversión de capital, máximos desarrollos económicos de entre bienestar y seguridad para sus habitantes. Los factores que tienen más impulso aquí es en la industria de la madera, metales, la ingeniería, las telecomunicaciones, las industrias electrónicas, junto al diseño y la excepción de la madera. De algunos minerales, Finlandia depende de las importaciones que abastece de las materias primas, la energía y de algunos componentes para los productos que se manufacturan en el mismo. Debido al clima que hay aquí, que es agrícola, se limita la autosuficiencia de productos básicos. Finlandia ha pasado por varias crisis, pero en el 2016 Finlandia empezó a salir de la misma y empezó con muchos desafíos, pero salió adelante en la crisis financiera. Su gobierno implementó medidas para reducirlas, ya que hizo bastantes negociaciones este gobierno con los principales sindicatos laborales y firmaron un controversial pacto de competitividad en junio del 2016, en el cual se buscaba elevar y recortando los costos unitarios del trabajo un 4%. El PIB de este país se encuentra entre los más altos del mundo, lo cual permite a este país ofrecer alta calidad de vida. Tiene una gran distribución de riqueza relativamente equitativa. Finlandia se vio obligada a replantear su forma parcial de sus relaciones comerciales exteriores debido al incremento de la inversión tecnológica que tiene este país.
el fomento de la creación de las nuevas empresas y un acertado proceso de la devaluación monetaria. Esto no fue malo, sino que esto sirvió para estabilizar su economía, sino la velocidad del crucero elevado que respetaba las variables de crecimiento. Este país mayormente, aparte de tener ingresos monetarios en la parte de industrialización, tiene bastante desempeño en el turismo. Finlandia se ha convertido en un importante destino turístico en el norte de Europa. Tiene los destinos más atractivos en todo su área. En este caso, Laponia, que es con el hielo, la nieve, el invierno y 24 horas de sol en todo el verano. Finlandia también es muy conocida por tener demasiadas multitud de lagos y bosques que alberga, por las tradicionales saunas que hay en este país. En el aspecto comercial, la exportación y la exportación, Finlandia tiene mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja de acuerdo al índice de complejidad económica. En el 2015, Finlandia exportó 63,7 millones e importó 57,2. En el aspecto político y sistema político, en los acuerdos políticos que se encuentran en este país, es una república de democracia. En Finlandia, el presidente de este estado es el líder de política exterior y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Finlandia. El principal poder ejecutivo rehace en las manos del gabinete. El poder ejecutivo y el poder legislativo rehace el Parlamento de Finlandia, y el gobierno posee derechos limitados para corregir o ampliar la legislación. El presidente de este país tiene derecho de veto sobre decisiones de parlamentarias, aunque puede ser superado por el Parlamento. Los principales partidos políticos en este país se organizan en un sistema multipartidista. Esto quiere decir que es un partido donde puede acceder solo el poder adquisitivo. Las diferentes agrupaciones deben llegar a acuerdos para formar gobiernos de coalición, y el partido centrista tradicionalmente parte de la oposición encabezado de últimas elecciones. Sin embargo, en esta parte se tienen dificultades para formar el gobierno porque no se logran alianzas ni de izquierda ni de derecha. Entre partidos es más importante mencionar la Coalición Nacional, que es el centro de la derecha y económicamente liberal. El Partido Socialdemócrata, centro de izquierda, los finlandeses izquierdas y nacionalistas, y Partido Centrista, centro que influye entre las pequeñas comunas agrícolas. Alianzas de izquierda, Partido Verde, Partido Popular Sueco de Finlandia, Cristianos Demócratas, y el jefe de Estado es el presidente de la República, que es elegido cada 6 años por máximos de mandatos consecutivos. Desde febrero del año 2000 hasta la actualidad, la señora Tarja Loza ostenta en este cargo, siendo la primera mujer finlandesa en ser elegida como presidenta. Cabe destacar que la economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa, basándose en los importantes sectores de los servicios, así como es la manufactura. En este país existe un estado de bienestar, así como la política altamente democrática y niveles de sumamente bajos de corrupción. Este país ahorita en la actualidad es un país que se encuentra muy cómodo. Cabe destacar que este país tuvo una caída porque se sentían seguros cuando Nokia les pertenecía, pero ya que esta telefonía tuvo un alto bajo en el mercado, disminuyeron sus ganancias. Buenas noches, profesor. El país que me asignó es Alemania. Entonces empezaremos con lo que es la breve descripción histórica del país. Las palabras alemán y Alemania provienen del latín y eran utilizadas en la antigüedad por los romanos para denominar a los alemanes. De ahí fue usado para nombrar al país entero. Además de alemán, también está extendido el uso del gentilicio germano,
derivado del nombre con los que los romanos se referían a las tribus no romanas de la zona central de Europa, cuyo territorio llamaban Germania. Desde el siglo X, los territorios alemanes formaron una parte central del Sacro Imperio Romano Germánico que duró hasta 1806. Durante el siglo XVI, las regiones del norte del país se convirtieron en el centro de la Reforma Protestante. Como un moderno Estado-nación, el país fue unificado en tiempos de la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania nazi fue derrotada por los aliados, Alemania fue dividida en dos estados. El primero fue llamado Alemania Occidental y el segundo fue llamado República Democrática Alemania, la cual se reunificaron en 1990. Aparte de eso, Alemania fue miembro fundador de la Comunidad Europea en 1957, que se convirtió en la Unión Europea en 1903. Es parte de la zona Schengen y adoptó la moneda común de Europa, que es el euro, en 1999. Ahora pasamos con lo que es la segunda parte, que es la descripción cultural del país. Alemania es llamada tierra de poetas y pensadores. Desde sus raíces, Alemania se ha conformado por los principales corrientes intelectuales y populares de Europa. Por lo tanto, esto es un poco difícil determinar cuál es la tradición alemana específica, ya que esta está arraigada a la amplia cultura europea. Y por otro lado, por otras circunstancias, está el hecho de que hay figuras históricas como Wolfgang Amadeus Mozart, que nació en Australia, pero el trabajo que él realizó es tomado como parte del contexto histórico cultural de Alemania. Por otro lado tenemos a Nicolás Copérnico, que él nació en Polonia y también se nacionalizó en Alemania, y su trabajo de astronomía y astrología fue también reconocido y está dentro de lo que es la parte cultural de Alemania. Por otro lado tenemos lo que es la parte de la literatura. Una de las figuras como más resaltante e importante para Alemania es Johann Wolfgang von Goethe, el cual fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, contribuyente fundamental del romanticismo, movimiento al que influyó profundamente con su novela Wendisch. Fue citado por Arthur Schnitzler como una de las 4 mejores novelas jamás escritas, junto con la de Christian Sanders y la Neulysis y Don Quijote. Por otra parte, el apellido de este importante poeta fue utilizado para crear un organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. El nombre que lleva su instituto es Goethe Institut. Por la parte de la música, Alemania se ha desarrollado en algunos de los más renombrados compositores de la música clásica europea, con inclusión de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Johann Brahms y Richard Wagner. A partir del 2016, Alemania es el quinto mercado de la música en el mundo y ha influido en la música, llegando a ser pionero en algunos géneros como lo que es la música electrónica, el metal industrial, el pop, rock, a través de artistas como Modern Talking, Rammstein, Lacrimosa, Kraftwerk, Scorpio y Tokyo Hotel. Por otro lado tenemos lo que es la parte del arte y la arquitectura. Numerosos pintores alemanes han gozado de prestigioso reconocimiento internacional a través de su trabajo en diversas corrientes artísticas. Lucas Cranach, el viejo, Hans Hovens, el joven, y Matthias Gründgens y Albert Durero eran importantes artistas del Renacimiento, Caspar Davis del Romanticismo y Max Ernst del Surrealismo. Entre las contribuciones alemanas en la arquitectura se incluyen los estilos carolingios y antoniano, que son importantes precursores del románico. La región más tarde se convirtió en el sitio de las obras importantes en estilos como el gótico,
el renacentismo y el barroco. Por otra parte tenemos lo que es la parte de la cinematografía, donde Alemania es el principal, o digamos que es el que creó el Festival de Cine de Berlín, donde se celebra anualmente desde 1951. Es uno de los festivales de cine más prestigiosos, ya que la ceremonia anual de los premios del cine europeo se celebran cada 2 años en la ciudad de Berlín, donde se encuentra la Academia de Cine Europeo. Básicamente todas las películas que se elaboran y se crean van a participar en este festival para poder tener como que el reconocimiento a nivel mundial de ser una de las mejores obras cinematográficas realizadas y que obviamente cuenta con un jurado bastante amplio y sólido en cuanto a lo que es el tema del cine. Por otro lado tenemos lo que es el aspecto económico, el aspecto comercial y las exportaciones e importaciones. El desarrollo de su economía es considerada en términos generales como la cuarta potencia mundial en la primera de Europa. En el 2016 su Producto Interno Bruto rebasó los 3 billones de dólares. Por lo tanto, los principales productos fabricados son medios de transportes, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, materias sintéticas y alimentos procesados. Es foco de riqueza y se refleja en la creciente economía del centro de Europa, con una infraestructura de carreteras amplias y un excelente nivel de vida. Es una de las naciones más desarrolladas del mundo. En palabras del ex ministro federal de Relaciones Exteriores, Johann Fischer, Alemania es campeón mundial en las exportaciones, dado que el movimiento favorable en el comercio exterior del país desde el 2004 que ha dado a los alemanes un superávit de exportación. Por otro lado, Francia es el más importante socio comercial de Alemania, ya que es el importador de varios productos. En el 2005, Francia obtuvo un 10,2%, donde volvió a ser el principal destino de las exportaciones. Alemania y el origen del 8,7% de las importaciones. En el 2016, más del 14% de las exportaciones francesas tuvieron como destino Alemania y en cerca del 17% del total de las importaciones francesas provinieron de Alemania. Los países de la Unión Europea son los principales compradores de los productos alemanes. El Reino Unido tiene un 7,8% e Italia el 6,9% en el 2005. El principal socio comercial de Alemania fuera de Europa es China, país al que en el 2011 realizó el 5,7% de sus exportaciones y que él recibió el 9,7% de sus importaciones. Por otro lado, Alemania creó el Deutsche Bundesbank, que es el Banco Central y el Banco Central de Europa. Tiene su sede central en la ciudad de Frankfurt del Main. En el 2006 se realizó la construcción del edificio del Banco Central de Europa. El siguiente punto sería aspectos políticos, sistemas políticos y acuerdos. Una de las repúblicas federal democráticas y parlamentaria, el sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949, conocido como la Grundgesetz, ley fundamental. Al llamar el documento Grundgesetz en lugar de Verfassung, constitución, los autores expresaron su intención de que ese texto sería sustituido por una constitución una vez que Alemania fuera unificada como un Estado. Las enmiendas o reformas de la Grundgesetz generalmente requiere una mayoría de 2/3 de ambas cámaras del Parlamento, pero los artículos que garantizan los derechos fundamentales, la separación de poderes y la estructura federal y el derecho de resistir a los intentos de derrocar el orden constitucional y democrático
son intangibles, es decir, no pueden ser modificados a pesar de la intención original. El Grundgesetz continúa un vigor después de la reunificación de Alemania en 1990, aunque con algunas modificaciones. La Bundesrat, Canciller Federal, actualmente Angela Merkel, es la jefa de gobierno y ejerce el poder ejecutivo. Su rol constitucional es similar al de un primer ministro en otras democracias parlamentarias, aunque reforzada por la investidura del Bundestag, le otorga personalmente y sobre todo por el llamado voto constructivo censural, en virtud del cual el Parlamento puede destituir si al mismo tiempo es elegido su reemplazo. Una de las propuestas para potenciar la nación comercial sería que, a pesar que Alemania cuenta con una educación bastante sólida y cuenta con especialización para el sector económico, sería ideal que pudiera agregar el sector tecnológico, ya que basándose en la fase de los factores productivos, lo que realmente ayuda a los países es velar por mantener una educación y la tecnología como parte primordial para fomentar el desarrollo económico de la nación, con el objetivo de mantener las generaciones de relevo a la par con los avances que se generen anualmente. Y por último tenemos lo que es el acuerdo de integración a los que está suscrito Alemania. Alemania cuenta con una red de 227 misiones diplomáticas en el extranjero y mantiene relaciones con más de 190 países. Desde 2011 es el mayor contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, proporciona del 20 al 30% y el tercer mayor contribuyente de la Organización Mundial, que es la ONU, proporcionando el 8%. Alemania es miembro de la OTAN, la OCDE, el G7, el G20 y el Banco Mundial, y el FMI ha desempeñado un papel influyente en la Unión Europea desde su creación y ha mantenido una fuerte alianza con Francia y sus países vecinos desde 1990. Ok, así damos por finalizada la actividad del Foro de Comercio Internacional. Muchas gracias a los estudiantes por sus esfuerzos y por sus intervenciones. Me despido en nombre de ellos y muchas gracias por su atención. Hasta luego.